Muy buenas noches, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos, como siempre digo, un viernes más a esta su casa 8 Cádiz Televisión para hablar de hermandades y cofradías ya en la recta final del mes de julio, pero nos llegará también un mes de agosto muy cofrade y muy mariano, por supuesto, por los cuatro costados, no solo en nuestra ciudad, Cádiz capital, sino en el resto de la bahía y provincia. Vamos a dar una vuelta por el sumario para que conozcan aquellos temas que han sido noticias durante los últimos días. Hoy nos visita Martín José García, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, con el que hablaremos de su paso por el Consejo en los últimos 9 años. La Archicofradía del Carmen concluye los cultos a su titular con el traslado extraordinario de la Virgen por las calles de la feligresía en el 10º aniversario de su coronación canónica. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad traslada la imagen de su titular hasta el monasterio de Santa María con motivo del 425 aniversario fundacional. La imagen de la Virgen saldrá este domingo en procesión extraordinaria para recordar dicha efemérides. Hace unos días recibíamos la noticia de que Martín José García Sánchez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la capital, no se iba a presentar a la reelección 4 años más. Hoy lo tenemos con nosotros pues para hablar de esos 9 años tan fructíferos que él ha tenido al frente del organismo cofrade. Hablaremos de anécdotas, hablaremos de buenos momentos y por qué no también de malos, porque de todo hay en la viña del Señor. Muy buenas noches, Martín José. Hola, buenas noches, José Manuel. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro programa. Encantado. Y bueno, hemos sido creo que casi los primeros en apuntarte, que sentíamos mucho tu marcha del Consejo de Hermandades, pero no significa que te marchas de lo que es la vida de las hermandades gaditanas, que son dos cosas muy distintas. En absoluto. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante, magnífica. Yo estoy muy contento de haber tenido esta experiencia. Los 9 años se me han pasado prácticamente en un verbo, como se suele decir, y por lo tanto estoy muy comprometido con las hermandades y cofradías de Cádiz y seguiré ayudando y colaborando en tanto en cuanto estas hermandades y cofradías precisen de mí y los que vayan a sucederme al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Por lo tanto, me voy, pero me quedo. Hace 9 años, digamos que desembarcaba oficialmente en el Consejo de Hermandades como presidente, pero recordemos que en los mandatos de Rafael Corbacho y Miguel García Díaz estuvo Martín José como abogado del Consejo. Después alguien le empuja un poco. ¿Cómo ocurre esa transición de pasar de abogado del Consejo a presidente sin comerlo ni beberlo? Porque claro. fue bueno, algo... efectivamente, yo estaba como asesor jurídico y como miembro de la permanente en los tiempos de Miguel García y con Rafael Corbacho exclusivamente como asesor jurídico. Y la verdad es que, bueno, aquella etapa fue una etapa muy interesante, pero con muchísimos problemas, en los cuales pues yo tuve que estar al lado de Rafael y al lado de Miguel en los plenos, pero lógicamente con las limitaciones de lo que es dar una opinión o dar un consejo en determinados actos. Eran tiempos convulsos, eran tiempos en los cuales, y lo tengo que decir porque creo que fue determinante, el que los plenos se hicieran ya a puerta cerrada, es decir, que no estuviera la prensa, que no estuvieran los medios, porque los medios y la prensa son muy positivos, pero lógicamente inducen a que los que estén allí y sean observados por los medios, pues quieran de alguna forma acaparar un momento de gloria o un minuto, y eso daba lugar a algo que no era lo fundamental de los plenos. A partir de nuestra incorporación, de nuestra llegada, se decidió que los plenos fueran mesas de trabajo, aun cuando lógicamente son un órgano, es el órgano más importante y decididor, decisivo en cuanto a
a que tiene toda la fuerza, digamos, por de decirlo los de alguna estatutos, forma. exactamente, pero siempre con sujeción a la Iglesia y a las normas y al reglamento y a las normas. A partir de entonces las mesas de trabajo empezaron a funcionar, esas controversias que podían haber pues se fueron aplacando, los hermanos mayores fueron magníficos en cuanto a la comprensión y a integrarse en esta nueva armonía que nosotros tratábamos de imponer. Yo soy un profesional del derecho social y por lo tanto estoy acostumbrado a las controversias, y realmente las cosas muchas veces no son ni blancas ni negras, son grises, y todo el mundo tiene sus opiniones y todo con ánimo constructivo. Por lo tanto, mi entrada fue un poco pacificadora y yo creo que aquello se consiguió y a partir de ahí empezamos a trabajar. Sí. Cuando llegó a la permanente del Consejo como presidente, muchos cofrades no le conocían. E incluso yo, me voy a meter también yo, sí. Aunque Martín José ha presidido pues muchísimas organizaciones, desde el tema del fútbol con el Cádiz, Tierra Santa, en fin. Pero yo creo que Martín José tuvo que hacer un curso rápido del PPO, como decimos los cofrades, porque llegó a decir en algún momento que incluso no se sabían los títulos de muchas hermandades, los nombres, que estábamos todos esperando a ver dónde le cogíamos, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. Problema también de conceptuaciones. Yo desde niño pertenecí a una hermandad y una cofradía, que es la del oración del Huerto. Oración Primero del Huerto, la oración sí. del Huerto, no en Cádiz, y por lo tanto yo siempre he vivido, pero no quizá con la intensidad que se pueda vivir dentro en la sacristía y como se suele decir, limpiando plata. No, esas no han sido mis antecedentes. Pero lógicamente mi formación religiosa pues me hacía de alguna forma entender que la labor que se hace por parte de la hermandad y cofradía. Yo siempre en eso he tenido mi opinión propia, es decir, para mí lo más importante, sin que eso sea desestimar lo que es el culto y lo que es la expresión de fe en la calle, que es una procesión. Yo para mí creo que lo más fundamental siempre ha sido la espiritualidad, ha sido el entender que la fraternidad es fundamental, el ayudar a los demás, la caridad y la formación. Entiendo que las hermandades y cofradías, además de corporaciones para culto a sus imágenes, son escuelas para la juventud, son lugares idóneos para desarrollar el Evangelio de Cristo y para llevar a cabo sus enseñanzas. Y por lo tanto, quizá pues mi visión de las hermandades y cofradías en ese momento no era la que pudiera ser de otra forma, que yo respeto, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que, como todas las joyas, depende del punto del cual se mira, pero la joya sigue siendo joya. Es un regalo de Dios, yo no lo esperaba. A mí me llamó don Antonio, el anterior obispo, me expuso la situación que había, y en aquella crisis pues los hermanos mayores decidieron que, de acuerdo con los estatutos, para calmar aquella situación ante la dimisión de la mayoría del anterior permanente, me hiciera cargo para tratar de solucionar esto. Fue por un año, yo pasaba por allí, como suelo decir, yo era un poco el cirineo y se me dijo, va, ayuda a la cruz. Tuve la suerte de que en esa mirada de cirineo que ve pasar al Señor con la cruz a cuesta, detrás mía había también una serie de personas que me acompañaron en esa labor. Eso fue un regalo de Dios, y gracias a ese equipo y gracias a todo eso me hice cargo. A partir de ahí pues empezamos a trabajar. Vamos a tener tiempo, por supuesto, de hablar de muchos más temas dentro de esa presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías, pero a mí, Martín, me gusta pues ir intercalando las entrevistas de los invitados que vienen con información también, porque así parece que no, pero el programa se hace más ameno, un poquito más ameno. Habíamos prometido la pasada semana que seguiríamos con las procesiones de la Virgen del Carmen de nuestra provincia. Ya pusimos la semana pasada, como recordaréis, Cádiz Capital, Conil de la Frontera, y quiero recordar que la otra fue Puerto Real. Pues nos vamos a ir en estos momentos hasta Barbate, donde la Virgen del Carmen también es patrona, para que disfruten con la procesión que tuvo el pasado 16 de julio. Amén.
Volvemos nuevamente a plató con Martín José García, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, al que estamos entrevistando por esa noticia que decíamos al inicio del programa de su marcha como presidente, de no presentarse a la reelección los próximos 4 años. Hablabas, Martín, de un gran equipo que has tenido detrás para poder llevar a cabo esta tarea. También nos hablabas de la persona de Monseñor Antonio Ceballos, anterior obispo, actual emérito de Cádiz, y también espero que nos hable de ese tiempo que has tenido con Monseñor Rafael Sornoza. Pero antes de todo eso me gustaría preguntarte por qué te marchas oficialmente de la permanente y del cargo de presidente cuando tienes todavía mucha fuerza y mucho por hacer dentro del organismo cofrade. No sé, es una pregunta un poco particular, ¿no? Sí, bueno, no hay problema ninguno, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Yo creo que se han cumplido todos los objetivos que nos propusimos cuando nos hicimos cargo de la permanente, y menos uno, que ha sido el Museo Cofrade, pero ha sido por causas ajenas a nuestra voluntad, porque el problema de la falta de dinero, ¿no? El proyecto está hecho. Se quedó parado, ¿verdad? Se quedó parado. Eso sería magnífico, porque aparte de poner en valor el gran patrimonio que tenemos las hermandades y cofradías de cara al turismo, de cara al pueblo de Cádiz, que incluso hay muy gaditanos que no conocen muchas cosas de Cádiz. Fíjate, Miguel, que antes de ayer, miércoles, llegaron a Cádiz algo así como 14.000 o 16.000 turistas en 4 barcos tremendos. ¿Cuántas personas podían haber ido a ese museo? Además, tú imagínate... Aunque fuese un 10%. Haz una especie de ilusión en la vida. Tú imagínate un mes de junio, que es un mes magnífico de final antes del verano de primaveral, poniente en Cádiz, tranquilidad, sol espléndido, nuestras playas a punto de abrir, ese puerto lleno de esto, y el Museo Cofrade en las Cuestas de las Caresas, con ese proyecto de parque delante, con sus flores, con sus palmeras y tal, y en el interior esas joyas que tenemos las hermandades y cofradías. Y la actividad de las hermandades también. Y para la actividad, con un salón para charlas, etcétera. Y después, recaudando, como se recauda en Sevilla, por ejemplo, con el museo, de los 2 o 3 museos que hay de las imágenes más fuertes, que nos solucionan el problema. Recuérdame que después también hablemos de Sevilla, cómo está organizado su Semana Santa, y de esos encuentros que también ha tenido mucho que ver, Martín José, has tenido mucho que ver en esos encuentros que era uno al año, incluso en algunos años se han convertido en 2 al año, y en Cádiz además se ha repetido 2 veces. Se ha repetido 2 veces. Yo creo que fue una gran idea. Yo he sido portavoz de los compañeros. Nos recibió la presidenta de la Junta. Estáis pendientes de otra reunión. Sí. Pero si te parece, eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Muy bien. Porque insistiendo en esa información que tenemos, porque vaya mes de julio, en cuanto a información, en cuanto a actos y cultos, y lo que queda todavía hasta el 3, porque este domingo sale la Virgen de la Soledad en procesión extraordinaria. También hablaremos, si te parece, dentro de un poquito, pero ha habido un acto que a mí particularmente me ha encantado, que ha sido el traslado de la Virgen del Carmen de su paso de palio al altar mayor, pero este año coincidiendo con que era el 10º aniversario de la coronación canónica, la Virgen salió en una pequeña parihuela alrededor de lo que es el convento y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa, acompañada por la música de la banda de Barbate, y además con mucho público. Y yo particularmente me emocionó porque estaba exenta de esas florituras que hacemos los cofrades, de un buen paso de palio, una buena banda, todo el mundo esperando, y sin embargo este recogimiento yo creo que a todos nos llegó hasta depositar a la Virgen nuevamente en el altar de su casa del Carmelo, porque es reina y hermosura del Carmelo. Pues vamos a disfrutar con ese traslado alrededor del convento, y vean ustedes qué emotivo, qué sencillo y qué hermoso a la vez el caminar de la Virgen del Carmen.